Bienvenidos a los indies de la NFL. Hoy es 20 de abril, no del 90, un día que viene marcado por la renovación 2 añitos de Trent Williams con los 49ers, por la reunión entre Giants y Odell Beckham Jr. para evaluar su estado físico, spoiler, es malo, y por la extensión de Brandon Aubrey, que le convierte en el kicker mejor pagado de la historia. Y viene directito desde nuestra UFL. Pero para nosotros es la noche del Draft Punk, el único proceso de selección que no persigue a las estrellas de las que todo el mundo habla. Demuestra a los jugadores que un día, quizá lejano, te hagan decir «yo lo vi primero». Porque ser indie es un poco eso. Ver brillo donde los otros ven ruido, apostar por un riff raro, colgarte de un tipo que baila solo en mitad de la pista. Los jugadores que aquí vemos están alejados de los focos, entrenando incansables horas a la luz de una farola, soñando con que un día su nombre sea muy grande. Tan grande como los que aquí hoy me acompañan. Josep, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos. Pues con muchas ganas de reencontrarme con vosotros, que llevaba una época muy fuera del podcast, muy desconectado. Así que encantado de estar esta noche así tan punk y tan indie aquí. Y si hay alguien que llevaba un tiempo bastante fuera, bastante desconectado y teníamos muchísimas ganas de tener entre nosotros, es Carlos Tabernero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos, Pablo? ¿Cómo estamos, Josep? Y al siguiente, que no desvelo el nombre. Pues nada, muy bien, con muchísimas ganas, la verdad, de participar en este Draft Punk, volver de la forma más indie posible aquí con mis amigos los indies, así que a disfrutar de esta noche de draft especial. Y por último, pero no por ello menos importante, el gran, el único, el inigualable Carlos Ayuso. Don Carlos Ayuso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de este draft punk que tenemos hoy por delante. Vamos a ser muy indies. Sí, básicamente explico un poco de qué se trata. Vamos a intentar ser todo lo creativos que seamos capaces. Vamos a traer a la primera ronda del draft nombres que quizá salgan en rondas bajas o que quizás sean undrafted, pero que nosotros le vemos o potencial, o sentido, o encaje, o simplemente nos gusta el nombre y nos apetece armar mucho ruido. Así que esas son las únicas premisas: ser creativo, ser diferente, ser indie, y sin más ni más procedemos. Y con el número 1, Las Vegas Raider, señor Don Carlos Tabernero. Pues selecciona a Keith Brazel, el receptor de Tennessee de los Volunteers, una máquina de big plays, sobre todo gracias a su velocidad. Hay que recordar que en la Combine hizo 4.37 en las 40 yardas, pero sobre todo a su gran altura. Es un jugador que mide 1,93 metros, pesa unas 200 libras. Es verdad que le persigue la maldición de los receptores de los Volunteers, que por eso en muchos mock draft está pues, a partir del tercer día, en la cuarta, quinta ronda. Pero yo, bajo mi punto de vista, es un jugador diferencial, como ha mostrado este año, con 62 recepciones, más de 1.000 yardas y 9 touchdowns. Además, la mayoría de sus grandes actuaciones han llegado contra grandes equipos. Por ejemplo, contra Alabama hizo 7 recepciones, contra Oklahoma 6, contra Vanderbilt otras tantas y además hizo un touchdown. Y sobre todo el partido contra Georgia, ¿no? Que fue donde se destapó el tarro de las esencias con esas 177 yardas y 3 touchdowns que le anotó a los Bulldogs. Con sus cualidades, además, con estas que hemos mencionado, bueno, pues me parece el receptor perfecto para un equipo que no tiene ningún alfa claro dentro de ese grupo de wide receivers, que es también contrapunto, por ejemplo, para jugadores como Naylor o Vetch, que son desde luego más lentos, y para Trey Tucker, que aunque sí que es casi tan rápido como Brazel, pues es bastante más bajito. Así que aquí me voy a tirar el pisto de que, aunque es un jugador que es verdad que quizás sea el que, de todos los que vamos a nombrar esta noche, esté pensado para rondas más altas, ahí entre la tercera y la cuarta, yo aquí veo un jugador que tiene el techo de Andre Johnson, del mítico receptor de los Houston Texans. Así que aquí va mi primera selección para los Raiders, no sé qué os parece. Pues mientras avisamos a los Jets de que están on the clock, yo solo hacerte una pregunta. ¿Crees que Cousins puede llevar este equipo adelante, aunque sea solo un añito, y esperar al año que viene? ¿O recomendarías al equipo coger un quarterback en rondas más bajas por si acaso? ¿Cómo afrontarías tú ese tema? Este año hay muchos quarterbacks interesantes, ¿no? Es verdad que todo el mundo espera con este pick que sea el por todos mencionado campeón nacional Fernando Mendoza con los Hoosiers.
pero hay muchísimo talento, es verdad que por explotar y con muchísimas question marks, como se suele decir allí en los Estados Unidos, pero a mí hay jugadores que me gustan mucho de esta clase de quarterbacks que con un buen entrenador, con una buena manera de llevarlos y sobre todo con un buen mentor, como puede ser perfectamente Kirk Cousins, pues pueden, quién sabe si llegar a ser titulares fijos en una franquicia como los Raiders si se eligen rondas posteriores, como por ejemplo se me ocurre Garrett Nussmeier, Keith Klubnik, incluso algún otro nombre que tenemos más adelante, ¿no?, en este draft y que mencionaremos. Así que yo creo que no sería tan mala opción como la gente piensa el ir a por un jugador diferencial de otra posición. En este caso mi apuesta es receptor en esta primera ronda y dejar el quarterback para más adelante. Bueno, chicos, pues si no tenéis nada que añadir o que preguntar, pasamos a la War Room de los Jets, porque veo a Josep bastante nervioso, con ganas de hacer su selección. Hombre, me ha llegado el jugador que quería. El que querías, ¿eh? Exacto, que no es ni Arbel Reese ni es David Bailey, sino que es un Edge, es Nadame Tucker de la Universidad de Western Michigan. Se habla de muchos rushers, pero se le obvia mucho, a pesar de ser el tercer jugador con más sacks de la temporada y uno de los jugadores que, o si no el que más duelos gana contra su liniero rival. Se le proyecta en sexta ronda, pero como hoy hemos venido a jugar, pues si los Jets somos así, lo cogemos con el pick 2 y que sea lo que Dios quiera. Yo aquí, Carlos Ayuso, no puedo decirle que no a Nadame Tucker, porque sin lugar a dudas, para todos aquellos que jugamos Fantasy College el año pasado, fue uno de los grandes nombres de la temporada, estuvo en boca de todos todo el año y me parece una grandísima selección. Tuvo un partido, cuidado, tuvo un partido con 4 sacks. Sí. Cuidadín. Sí, acaparó focos en muchos momentos de la temporada, y bueno, un jugador así, y Josep, que es un tipo que sabe, no esperaba menos de sus Jets. Y cuidado que llegaría a la liga con 26 años, ¿eh? Sí, es un poco mayorcete, pero sí, caramba, un chaval. Sí, quizá no podemos esperar de él 2 contratos largos, pero que te dé un buen primer contrato, 4 años de producción, además perfectamente experimentado. Bueno, 4 y siendo primera ronda también le podríamos dar el quinto. Podemos dar el quinto, encima desde el número 2. Esto se puede mirar, sí, Pablo, como por desgracia es mayorcito, o podemos decir, y encima experimentado. Sí, yo lo veo en ese sentido. Hay puestos en los que no. Por ejemplo, si eres un running back y tienes 26 años y 2.000 millones de toques, es posible que vaya en contra de ti. Pero uno de estos jugadores que tienen que aprender la posición y cuya técnica es muy complicado ir adquiriendo, a mí la experiencia siempre me parece un grado. Como en la que voy a argumentar yo ahora, pues con el número 3, Arizona Cardinals draftea al quarterback de Georgia Tech, Haynes King, uno de los quarterbacks que más me ha gustado el año pasado en college. Es verdad que tiene algún problema de intercepciones, que se habla de que el pase no es su fuerte, que es más un corredor que otra cosa, pero a mí me parece un dual threat de todas. Ahora que se han quedado con esa dupla de quarterbacks Brissett, Minshew, que yo no me la creo ni por asomo, me parece que Haynes King podría encajar aquí como un guante, como si fuera un Kyler Murray, pero más alto. No olvidemos que el año pasado lanzó 14 pases de touchdown y anotó 15 touchdowns de carrera. Es un tío, es un líder, es un tío con mucha experiencia. A pesar de estar el último cuarto, casi mitad de temporada lesionado, tiró para adelante con su equipo, que por unos momentos me parece que llegó a ir 9-0. Georgia Tech estuvo diciendo un principio de temporada brutal. Y una de las claves era este chico, que me parece un quarterback muy interesante para tener ahí en el equipo. No sé cómo lo veis vosotros, Carlos Talamero. Totalmente de acuerdo. Un jugador divertidísimo de ver junto al otro Haynes, junto a Justin Haynes ahí en el ataque de Georgia Tech de la temporada pasada, y que además en estos Cardinals encaja como un guante precisamente porque entre Trey Benson y James Conner yo no sé si juntan 2 piernas sanas entre los dos.
Y luego es verdad que ha llegado Taylor Algier, pero al final es una incógnita, así que van a necesitar sumar yardas de carrera y este jugador les viene, ya digo, al pelo. Además, siempre va a tener soluciones de emergencia dentro de su cuerpo de receptores como Marvin Harrison y principalmente Trey McBride, ¿no? El tight end que siempre está ahí, uno de los jugadores de los receptores, en este caso tight end, que mejor lee el juego. Así que a mí me parece una elección soberbia para este equipo y que les soluciona la papeleta con el quarterback. El otro, Carlos Ayuso, cuéntame en 10 segundines qué esperas, si es que esperas algo de los Arizona Cardinals este año, y procede con tu primer pick. De los Arizona Cardinals cada vez espero menos. Cada noticia que sale es más desalentadora que la anterior. Entonces, pues veremos. Tiene muy mala pinta el proyecto, cada vez peor. Y mira que tienen jugadores que me gustan, que cogen chicos del draft que me gustan, pero ni acaban de funcionar ellos, ni acaba de funcionar el equipo, ni toman las decisiones yo creo que deberían. Como aquí venimos a tomar decisiones correctas, pues vamos si quieres con el pick número 4 de los Tennessee Titans, que va a ser el linebacker de la Universidad de Texas A&M, Taurin York, un linebacker al que proyectan en quinta ronda, que es algo pequeño, pero que es un tipo buenísimo, que tiene una inteligencia fuera de lo habitual, es muy bueno placando también, y además ha sido el líder de esa defensa, tanto dentro como fuera del campo. Yo creo que tiene una personalidad que le va a llevar a ser un jugador importante en la NFL, un titular bastante sólido, yo diría, y que va a tener una carrera mucho más alta de lo que dicen las predicciones. A pesar de las dificultades que puede tener aparentemente con hombres más grandes que él, yo creo que con su instinto, con su velocidad, es algo que puede subsanar bien. Y es un jugador al que a los Tennessee Titans les iría al pelo. Es una posición que tienen algo débil. En general la defensa tiene muchas debilidades, pero esta es otra más de ellas. Y yo creo que un jugador con su personalidad, con su liderazgo, les vendría de maravilla. No sé si Josep lo compra, porque me ha llegado la información de que en la War Room de los Giants hay cierta duda entre dos jugadores mientras se deciden y no. Josep, ¿cómo ves a Taurin York? ¿Encajaría en los Titans? ¿Lo ves encajando? Hombre, sin duda, porque al final todos ahora no me acuerdo el nombre del head coach de Titans, que estaba en Jets, que lo han traído de los 49ers. Robert Saleh. Sí, Robert Saleh. Robert Saleh, eso. Que si en algo siempre ha sido muy bueno es en saber sacar partido de jugadores que en un principio no proyectaban muy arriba, y sobre todo siempre ha tenido también un linebacker ahí en medio que ha sido el líder de la defensa. Así que a mí me parece un fit perfecto. Muy bien, pues nada, Tabernero, tu turno, todo tuyo. Además de tu equipo. No falles. Sí, y después de estar dudando entre uno y otro, incluso hacer un trade back para ya completar esta locura de draft que están haciendo los Giants, la elección va a ser Harold Perkins, el linebacker del LSU, un líder nato, desde luego, al que si no fuera por la lesión que le retiró de los campos en el año 2024, creo que estaría en el top 3 de la posición, y por eso es el elegido aquí en este pick 5. Compensa su tamaño, que es verdad que es algo bajito, 6'1", 223 libras, con velocidad y sobre todo con instinto, especialmente para cazar al quarterback, pese a actuar muchas veces como puro linebacker interior. Antes de la lesión ya promediaba más de 70 tackles combinados, 13 placajes para pérdida y 6,5 sacks. Y aunque la temporada pasada, la última en la que ha jugado, no pudo igualar esos guarismos, también es verdad que por la erupción de los Wicks en la posición, pues completó 56 placajes, 8 de ellos para pérdida, y lo que demostró es que sigue siendo ese habitante de la estopa, ese placador impenitente, ¿no?, que le convierte para mí en uno de los jugadores más destacados de la posición, y puede que incluso de los defensivos que va a haber en este draft de 2026. Ayuso, ¿eres amigo de draftear en primera ronda jugadores con pasado de lesiones, grandes incógnitas que te pueden llegar a dar mucho, pero de los que no te puedes fiar del todo? ¿O prefieres pasar e ir más a lo segurini? No, yo sería de asegurar seguro. O sea, fijo, 100%. No cogería a un jugador con un historial de lesiones como Perkins en la primera ronda,
Pero dicho esto, como aquí lo que venimos a hacer es hacer un draft indie de jugadores que en principio van a estar en rondas bajas, Perkins me parece un jugadorazo para Giants. Creo que vendría como anillo al dedo. Además, un poco lo que ha dicho Carlos, que es un jugador que no ha tenido los mejores números en el último año de carrera y ahí previamente tiene las lesiones, pero que si recuperase el nivel que tuvo y pudiese volver a recuperar la forma y la salud, sería, un pedazo de jugador de campanillas para el equipo. Pues campanillas estoy oyendo yo por Cleveland, porque los Browns están a punto de draftear a uno de los jugadores más importantes de la temporada que nos viene encima. Josep, cuéntanos. Pues los Browns van a hacer un pick muy, muy de Browns, porque Muy si Browns. hablamos de uno de los grandes busts del último año, de los últimos años, obviamente es el quarterback Trey Lance, que lo seleccionaron los 49ers, que dieron un porrón de picks. Pues los Browns pues van a coger a su hermano, porque si el mayor fue un bust, pues a ver el segundo qué tal sale. Así que los Browns seleccionan a Bryce Lance de North Dakota State Bison, que antes Carlos hablaba de Chris Barasel como un receptor en profundo y tal. Bryce Lance ha hecho más de 1000 yardas con solo 51 recepciones. O sea, el campo se le queda corto. Tiene una media de más, bueno, algo más de 21 yardas por recepción, con lo cual es un chico al que le dicen, tú corre y tira para adelante. Pero cuidado, que en las dos últimas temporadas, que ha sido cuando ha jugado, ha conseguido anotar 25 touchdowns, ha conseguido más de 2000 yardas. Bueno, es una apuesta obviamente y más con el apellido que tiene, y más en Cleveland, de riesgo, pero si algún equipo necesita una amenaza en profundo, en rondas bajas obviamente, pues su nombre debería por lo menos estar encima de la mesa. Quizá también debería estar encima de la mesa, hablando de North Dakota y de su gran temporada, el quarterback Cole Payton, que sí, yo creo que va a dar que hablar este próximo. Bueno, el jueves quizá no, pero entre el viernes y el sábado yo creo que va a salir su nombre, y no demasiado abajo. Están haciendo muy muy bien las cosas en North Dakota y eso se demuestra. Voy con el pick 7 que me toca a mí. Washington Commanders van a draftear al center de Kentucky, Jagger Barton. Después de que Tyler Díaz se fuera a los Chargers, ahora mismo están con Nick Allegretti solo en la posición. Se sabe que en la agencia libre Adam Peters intentó lo de Linderbaum, también a Vancouver, Academies de Carolina Panthers, pero no fue capaz de traerse nada, así que van a ir al draft a un center que no es el más fuerte, pero es súper ágil, súper versátil, un atleta muy fluido. Y yo creo que les puede hacer mucho bien en una necesidad muy clara de Washington, que es la del center. No sé cómo lo ve el siguiente en piquear, que es Carlos Ayuso. No sé si crees que Washington debería ir tan arriba por un center o esperar un poquito en una posición que para ellos es una necesidad clara. Sí, no, ya lo has dicho, es una necesidad clarísima lo de el center, entre otras, porque Washington tiene varios puestos a mejorar considerablemente, pero sí, un pick muy, muy acertado. No esperaba menos de ti tampoco, Pablo. Qué majo eres, por eso te doy la responsabilidad de hacer el próximo pick. Venga, y vamos con el pick número 8 por New Orleans Saints, que vienen con otro jugador que a mí me encanta. Me parece que es un jugadorazo, que es digno de primera ronda, aunque no lo vaya a estar. Y es Jalen Kilgore, el safety de South Carolina. Bueno, al que dan entre tercera, cuarta ronda, en algunos sitios he visto quinta, yo creo que no va a caer tanto. Es un safety muy grande, potente, pero que tiene una explosividad y una fuerza descomunal, que se puede alinear perfectamente con los tight ends, porque tiene cuerpo para ello, que somete a mucha presión también a los receptores y que, bueno, se puede alinear en varias posiciones de la secundaria. Principalmente yo creo que su mejor posición es como níquel,
o también junto a otro safety que pueda darle un poquito más de libertad. Y mi sensación es que es un jugador con muchísimo recorrido en la NFL. Me gustaría recibir el beneplácito de mi tocayo, de Carlos Tabernero, que le he visto haciendo gestitos de alegría. Entonces, Carlos, ¿qué te parece a ti este pick? A mí es que me encanta Kilgore, me encantan los Gamecocks y a este jugador además le vi en directo a hacer un fumble contra los Sooners, doble motivo de alegría para un Longhorn como yo, así que como fan de los Saints no puedo más que alabar este pick y darle todo mi beneplácito a un jugadorazo como Kilgore ahí en Nueva Orleans, que además va a estar relativamente cerca de su casa. Pues nada, aprovecha la felicidad y la alegría y dinos qué hace Kansas City en el número 9. Quizá el pick menos innovador de todos, así que por ello pido disculpas, pero vista la decadencia, o más que decadencia, el declive que está teniendo Chris Jones, especialmente en la última temporada, bueno, pues aquí necesitan un defensive tackle como el Comer. Y un jugador que a mí me parece espectacular, que me encanta, es Dominic Orange, el defensive tackle de Iowa State, de los Cyclones. Una mole de 6'3", es verdad que no es muy alto, pero pesa 322 libras, anclado durante todo el año a esa defensa de Iowa State. Y puede que algunos vayan a la estadística y vean que ha reducido sus números con respecto a la temporada pasada, pero lo cierto es que ha permitido que el resto de sus compañeros, especialmente en la primera parte de la temporada, pues masacraran a los quarterbacks rivales, convirtiéndose en una de las mejores defensas y de las mejores líneas defensivas de la liga. Así que si alguien quiere una muestra, que se pase por el partido que hizo en Dublín contra los archienemigos de Kansas State, y creo que los Chiefs van a alegrarse de tener un jugador de estas características para rejuvenecer esa línea defensiva. Josep, está claro que Kansas necesita mejorar ambas líneas, no solo una, sino las dos. Y por ahí debería venir su evolución de esta temporada. Sí, es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Tabernero. O sea, el declive de Chris Jones es más que evidente. Así que meter línea, meter kilos ahí y meter jugadores que aparentemente tienen talento y que por lo menos no ser un reemplazo hoy, pero sí mañana, pues obviamente siempre es una elección acertada. Después ya se verá. Bueno, y vamos a darle también la alegría a Carlos Ayuso de hacer un pick de su equipo y además es uno que a mí particularmente me encanta. Dale, Carlos. Sí, vamos con el pick número 10 de los Giants, que le llega vía Cincinnati Bengals, derivado del traspaso que ha habido recientemente por Sexy Dexy, por Dexter Lawrence, que se ha ido para allá, para el estado de Ohio. Y es el running back LJ Martin, de BYU, un jugador al que proyectan en quinta, sexta, cuarta ronda las expectativas más optimistas y que creo es un jugador que encajaría a la perfección en Giants. Tanto Carlos como yo, como la mayoría de Giants, compartimos que la alegría que tenemos por el running back que hay ahora mismo en Nueva York, aunque esté lesionado, pero bueno, creemos también, o yo al menos creo que hace falta algo más. Y este es un jugador muy potente, que ha demostrado ser bastante elusivo en college. Y algo que me gusta mucho para los Giants es que ha sido muy autosuficiente en el sentido de que se busca las habichuelas él solo. Y esto en Giants es muy importante porque no siempre encuentras las ayudas que deberías. Entonces creo que es un jugador que ha sido capaz de correr con poca protección, con poca ayuda de su línea, en un equipo que tampoco era el que más armas tenía y que en cierto modo era bastante dependiente de él. Entonces creo que es un jugador que va a aportar mucho, que puede aportar mucho, tiene buena visión para encontrar huecos y además me parece que tiene el físico necesario para la liga y que creo que para añadirse a Scativo en Nueva York sería un jugador muy muy válido. Por lo menos con un poquito más de cerebro que Scativo ya le viene bien al equipo. Yo el próximo pick que me toca a mí, el de Miami Dolphins, lo voy a hacer con un pánico brutal. Espero tener el beneplácito a posteriori tanto de Santos como de Hugo. Pero los Miami Dolphins en el número 11 draftean a Max Jawagin, el Edge de Iowa, que me parece que es el típico Edge, que no tiene el típico bend de superestrella, pero tiene las manos, tiene el motor, tiene un inside spin que podría estar en un museo
y es uno de esos sleepers que van a dar mucho que hablar al que lo drafté. Me parece un jugadorazo incansable, capaz de llegar al quarterback desde múltiples posiciones, atlético, y es un jugador, no sé vosotros qué opináis, pero a mí me encanta. Un Karlaftis en el que quizá no se le está valorando en la misma proporción que al jugador de ascendencia griega, pero a mí me parece lo que tú has dicho, ¿no? Completísimo, que no se deja vencer por la jugada. Muchas veces cuando a veces en línea parece que le tiene ganada la partida, ese punch de más pasados los primeros segundos que tiene Llewellyn, pues le hace por lo menos poner la presión al quarterback, ayudar mucho a sus compañeros a llegar, porque a veces recibe dobles coberturas, y es un jugador de los más destacados este año de los Hawkeyes, de una gran defensa, pero que desde luego, sin llegar quizá a mencionarlo como líder, porque quizá sus números no han sido tan destacados, aunque ha tenido 2 muy buenos partidos, creo que el equipo que se lo lleve se va a hacer con uno de los grandes jugadores de este draft. Josep, uno de los picks más comprometidos de la primera ronda, como siempre, son los de Dallas. Porque cada vez que le toca a Dallas piquear, el mundo se pone a temblar. Sí, sí. Exacto. Y obviamente una de las necesidades, de las grandes necesidades de Dallas es en secundaria y es en el puesto de cornerback. Pero van a hacer un pick muy Dallas. Es decir, van a coger un cornerback, pero van a coger el cornerback que casi menos snaps ha jugado como abierto en esta temporada. Es verdad que bueno, es Jadon Kennedy de los Oregon Ducks, que llegó a Oregon desde Ole Miss y que le han reinventado un poco, porque en Ole Miss sí que jugaba un poco más, o sea, tenía snaps en el slot, pero también como corner abierto, pero aquí en los Ducks le han reinventado un poco y le han situado mucho más en el slot, en la caja, también como safety. Y la verdad que a mí, ya sabemos que la NFL va un poco siempre por esta liga de copiar-pegar, ¿no? Que siempre vamos por modas. Y que con la temporada, sobre todo al final, que ha hecho Mawauri, no es que quiera compararle, pero sí que le veo un chaval que es un poco este jugador de secundaria dinámico, físico, que te puede jugar en varias posiciones, un poco por lo que hace en Mawauri, ¿no? Que nunca sabes dónde va a estar, que te puede sorprender. Así que yo creo que es un jugador que tiene si la liga sigue en esa dinámica, digamos, puede tener mucho futuro en la liga y puede ser uno de los robos del draft. Y una cosa que creí que no vería nunca es a Carlos Tabernero drafteando. Bueno, que lo diga él con el próximo pick. Adelante. Drafteando un Sooner como Dion Barks para Los Ángeles Rams en ese puesto número 13 de la primera ronda. Un chiquitín de 5'9 y 188 libras, pero que para mí es el típico prospecto ideal para los sistemas de Sean McVay. Es un jugador que quizá por sus números va a bajar mucho en este draft. Yo no estoy de acuerdo, a mí es de los receptores que más me gusta, porque aparte de ser un gran corredor de rutas, de ganar la separación con bastante precisión, siempre genera un espacio suficiente para convertir los terceros downs y también para en jugadas rotas aprovechar los espacios vacíos y quedarse solo para recibir. Siempre es como la tabla de salvación, ¿no? Lo ha sido esta temporada para John Matier. Entonces, si ha funcionado para él, si ha sido un salvadrice para un jugador como el llegado de Washington State al equipo de Oklahoma, pues imaginemos para un MVP como Stafford, ¿no? Bien como complemento a 2 exteriores que también aparecen por todo el campo, como son Puka Nacua y Davante Adams, o quizá como una solución hiper necesaria si en Adams empezamos a ver un declive que ya por edad debería empezar a producirse, y también sin Nacua esos problemas que ha tenido fuera del campo pues comienzan a reproducirse y lo vemos en esa terapia progresiva durante varios meses por morder demasiado y donde no debe, ¿no? Así que creo que Dion Barks puede ser una adición perfecta para un sistema como el de McVay. Pues sí, muchas gracias. Y pasamos al otro Carlos, a Carlos Ayuso, porque a Baltimore todo el mundo le ve cara de tackle en el número 14, pero don Carlos Ayuso piensa otra cosa.
Sí, pienso otra cosa y bastante diferente respecto a la posición. Yo traigo aquí a un jugador que para mí ha sido una relativa sorpresa esta última temporada, Hank Beatty, el receptor de Illinois, al que se proyecta como undrafted. No tiene pinta de que lo vayan a coger ninguno de estos equipos y van a demostrar una vez más que están todos equivocados. Y es que yo creo que es un jugador que puede aportar mucho en esta liga. Es un chico que ha mezclado muy bien la explosividad y la velocidad, sobre todo jugando muy, muy bien en campo abierto, que es un jugador que lo hace fácil, del que no podemos esperar florituras, pero que yo creo que sí que nos va a dar cierta fiabilidad y nos va a elevar el suelo del equipo en muchos puntos. Va a sumar siempre, va a aportar en todo lo que le pidan, y esto también incluye la producción en equipos especiales, donde yo creo que se puede abrir un hueco y comenzar a cimentar un poco su carrera en la NFL. No aparece ninguna quiniela y yo creo que es un chico eso que puede tener un cierto futuro en la liga, que es inteligente, que es pragmático, al que yo creo que definiría quizás con la palabra eficacia. Y en los Ravens, cuyo cuerpo de receptores está continuamente puesto en entredicho, yo creo que sería una adición maravillosa, que daría unas cualidades y unas características que no tienen en el roster y que les vendría de maravilla. Pues un pick sorprendente que me encanta en el número 14 para Baltimore, Hank Beatty, y el número 15, Tampa Bay Buccaneers, van a draftear, no voy a decir que al sustituto de la David, pero al que creo que les va a arreglar los problemas en el linebacker para este año, que es el linebacker de Buffalo, Red Murdoch, que es ni más ni menos que el líder histórico de la FBS en fumbles forzados, superando a Khalil Mack, y que juega cada snap como si fuera una batalla. No en vano viene de Fort Union, que es una academia militar en Virginia. Josep, yo de mayor quiero ser entrenador de linebackers de Buffalo, porque después de lo de Sandola que el año anterior, nos viene Red Murdoch, que es una auténtica mole, no mole, sino es dinamita pura en la posición. Eso es. Siempre lo hablamos, pero hay que buscar quién es este señor, no, ponerle pero nombre, ponerle cara. No, fíjate que he buscado pensando, buah, tiene que estar tal, y este año es uno nuevo, o sea, este año pasado es uno diferente, así que tiene que ser otra cosa. Pues algún ¿Cuál es el agua o algo? Eso también. Algo hay ahí que salen después igual, bueno, porque de Dolac todavía veremos este segundo año, pero por lo menos salen linebackers interesantes e ilusionantes, que eso, jolín, pues de universidades pequeñas, pues siempre es bonito. Bueno, vuelve a tocarte, Josep, vuelven a salir los Jets a la palestra. Cuéntame. Eso es. Y como me has robado a uno de mis linebackers punks favoritos, me toca ir con Jimmy Rolder de los Wolverines, linebacker también, que ya que los Jets este año han decidido firmar en agencia libre a todo jugador mayor de 35 años que todavía esté disponible y han recuperado a Demario Davis, pues qué mejor que coger a un linebacker que pinta muy bien, porque tiene muchas hechuras de linebacker moderno, que va bien en cobertura, va bien contra la carrera, incluso no va mal al rush. Pues si Demario Davis, porque dudo que dure más de un año, estar siempre pues eso a la sombra y aprendiendo de un linebacker como ha sido Davis, pues creo que es un pick muy interesante que podrían hacer los Jets ahí en el 16 y darme otra alegría, que ya me la han dado con el 2. Esperemos que así sea. Carlos Tabernero, la música suena en Detroit. Los Lions tienen muchas necesidades diferentes, muchas ganas de volver a donde estuvieron hace 2 y 3 años. Cuéntanos. Pero tienen a Aidan Hutchinson muy solo. Y la verdad es que en un draft como este no puede faltar un jugador de Ohio State que ha sumado esta temporada 11 sacks, ¿no? Como es Caden Curry, un edge
que creo que puede hacer un dúo perfecto con Hutchinson y montar una defensa desde esas posiciones de ataque del quarterback que puede ser de época, ¿no? Tiene el tamaño ideal, 6'3" con 260 libras y una producción más que contrastada con 66 placajes, esos 11 sacks que mencionaban y además un fumble forzado con 2 recuperados, ¿no? Además, a mí es un jugador que me parece que tiene mucho flow, porque hay que recordar que esa línea defensiva, especialmente en las posiciones de edge de Ohio State, ha sido una de las más superpobladas de la temporada. No olvidemos que estaba Kenyatta Jackson, Edric Houston, Caden McDonald, Veo Atkinson, el propio Arvel Reese, a veces partiendo desde esas posiciones, y que este jugador, que Caden Curry, haya sumado esas stats, pues demuestra que no solo es capaz de producirlas, sino de producirlas en menos snaps que otros jugadores, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es una adición que puede ser perfecta para estos Lions. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Y de Carlos a Carlos, nos vamos a Minnesota. Señor Ayuso, todo suyo. Venga, pues el siguiente, en el número 18 con los Minnesota Vikings, traigo al defensive end, al edge, a Tyreek Sapp, de la Universidad de Florida, al que se proyecta en sexta ronda, séptima, algunos optimistas en quinta. Y es un chico que, a pesar de que su mejor temporada fue la del año 2024, donde tuvo 7 sacks y unos cuantos tackles for loss, en este último año ha dejado también ciertas dudas, pero sí que es verdad que tiene unas características muy adecuadas para NFL. Mezcla muy bien la fuerza y la agilidad para moverse en la línea defensiva. Y bueno, como decía, si bien no ha sido su mejor temporada esta última, pero sí que es verdad que es donde más incisivo y decisivo se ha mostrado en los momentos importantes. Ha cambiado partidos en momentos claves. Y bueno, un chico que ha tenido muchos dobles bloqueos, que aún así se ha mostrado muy, muy poderoso, que ha mejorado mucho también en el juego contra la carrera, y del que diría que es un jugador muy fino y elegante para la fuerza, la potencia y los kilos que mueve. No sé si vosotros estáis de acuerdo con este pick. Yo creo que Fernando se pondría contentísimo y ya nos lo contará cuando le tengamos un día con nosotros. Seguro que le gustaría para sus Vikings. Seguro que sí, ya le preguntaremos y contaremos a la audiencia lo que opina del bueno de Tyreek Sapp. Y ahora, pues nada, Tyreek Sapp, perdón. Me toca a mí, mis Carolina Panthers. Me parece alucinante que me haya llegado hasta aquí, hasta el número 19 este jugador. Aunque tengo que confesar que Josep lo quería draftear en el 2, pero ha dicho, va, os lo dejo porque soy así de bueno. Así que los Carolina Panthers van a draftear al defensive tackle de Navy, Landon Robinson, que es el jugador favorito de Josep de todo el draft, yo lo sé. Cada vez que habla de él se le iluminan los ojos y sonríe. Sí. Es pequeño, es explosivo, es violento, tiene un leverage natural, tiene potencia en ese tren inferior, es un motor incansable, el movimiento lateral es auténticamente top. Me parece, Josep, un auténtico... Y lo más importante, es amigo de Aaron Donald. Y es amigo de Aaron Donald. Con él está pasando la primavera en su casa, diría yo. Uno en la casa del otro, no sé exactamente quién es la de quién. Y le está enseñando... Igual aquí hay más de lo que... Me parece bien que los chicos de Navy puedan salir del armario si quieren, no hay ningún problema al respecto. Y ahora yendo en serio, me parece un auténtico fichajazo, un auténtico picazo aquí. Y yo creo que este jugador es capaz de mejorar cualquier línea que se le ponga por delante. Pero este chico es increíble cómo ha ido subiendo su stock desde que empezó perdón, desde que empezó el proceso pre-draft. Que yo me acuerdo en los primeros Big Board rankings y tal, que estaba como súper abajo, undrafted total. Y que ahora, obviamente, nadie duda de que va a salir drafteado y que muy probablemente llegue a hacer roster. Sí. Incluso no me extrañaría que nadie se arriesgara al final del viernes, que no llegara al sábado. No me extrañaría en absoluto. Pues sí. Visto cómo van las cosas, no me extrañaría. Y ya que estás al volante, cuéntanos, el segundo pick de Cowboys, ¿por dónde va a ir? Pues como se me ha encomendado la tarea de reconstruir a los Cowboys, pues voy a seguir con mi labor de reconstruir la secundaria. Y si antes he cogido a un cornerback, ahora me voy con safety, que no es otro que BJ Payne,
de los Wildcats de Kansas State. Un safety que también se le está proyectando, creo que está más o menos cuarta, quinta ronda, pero que es un chico que, perdón, por la posición en la que juega, me ha sorprendido, aparte de muchas de sus habilidades, de que a pesar de la agresividad y la, digamos, violencia con la que juega, no se ha perdido ningún partido por lesión. Y, jolín, muchas veces se valora negativamente el hecho de que hayan jugado muchos snaps y que lleguen como muy machacados a la liga, pero también es bueno, porque al final nos indica un poco la durabilidad física y la capacidad física de un jugador. Así que creo que los Cowboys harían bien si se llevan a BJ Payne a Dallas. Y de Dallas nos vamos a Pittsburgh, porque lo que harían bien los Steelers es draftear, ¿qué, señor Don Carlos Tabernero? Un quarterback. Y así libramos ya a Aaron Rodgers para que se vaya tranquilamente a fumar ayahuasca allí donde le plazca, ¿no? Y dentro de los quarterbacks yo creo que hay un jugador que especialmente hasta la jornada 9-10 de esta última campaña ha destacado muy por encima de muchos de sus compañeros con más pedigrí, que es Sawyer Robertson, el quarterback de los Baylor Bears, uno de los jugadores más electrizantes, más divertidos de ver, como pasaba antes con Haynes King, ¿no? Por su producción, por sus big plays, por ser líder de un ataque que no ha dejado de producir puntos, que solo en un partido se han quedado por debajo de los 20, y es el principal responsable de todo ello, ¿no? Con 31 touchdowns, con un 60% de pases completados, con más de 3.600 yardas, y eso sí, con el problema que, como vemos, tienen la mayoría de los quarterbacks de esta clase, que es el de las intercepciones, pero vamos, que estos números que he dicho no se distancian mucho de los Fernando Mendoza, de los Carson Beck, de todos aquellos que van sonando para los primeros puestos, ¿no? Así que para mí démosle a Metcalf el bombardero que tanto necesita aquí en Pittsburgh y que tiene ese nombre de Sawyer Robertson. Tiene todo el sentido del mundo, un quarterback aquí y una gran elección, la de Sawyer Robertson. Nos vamos a Los Ángeles, nos vamos a los Chargers. El año pasado se quedaron cortitos, les fallaron algunas cosas. Carlos Ayuso, ¿por dónde crees que van a iniciar la remontada? Pues este equipo tiene también algunos huecos que cubrir y uno de ellos es el de defensive tackle. Van a hacer ahí un poquito de trabajo en la zona interior de la línea y van a coger a Xavier Harris, el defensive tackle de Ole Miss, al que se proyecta en quinta ronda más o menos. Un jugador con unos brazos muy largos, que es muy acaparador, que se hace grande ante linieros ofensivos y que es un chico que ha ido mejorando mucho año tras año y que ha acabado teniendo una influencia por el interior de la línea que yo creo que es digna de mencionar. Como comentaba, ha ido mejorando continuamente, ha mejorado también su producción de presiones al quarterback, ha minimizado también considerablemente la tasa de placajes fallados. Antes tenía cierto problema al fallar algunos placajes. Y yo creo que tiene todo para ser el jugador que apuntar el interior de esta línea defensiva de los Chargers, llegando en rondas más bajas, y que va a ser un jugador con importancia en este equipo. No sé cómo lo veis vosotros. Carlos Tabernero, que otra vez me hace gestos que parece que le gusta el pick. Yo creo que es muy buen jugador este de Ole Miss. Igual que hemos visto el grupo de los amantes de Landon Robinson con Pablo y con Josep, a mí Xavier Harris me parece uno de los jugadores más destacados de la posición, por supuesto sin desmerecer al de Navy, sobre todo porque puede ocupar cualquiera de las dos posiciones interiores de la línea, porque domina las 5 técnicas, porque, como dices, ha mejorado muchísimo en esos placajes fallados y ahora mismo es capaz de evitar que el jugador se le vaya si lo tiene cerca de su radar de placaje, y luego además que también llega al quarterback, ¿no? Completísimo, capaz de absorber también muchos de los bloqueos de 2 jugadores de la línea, con lo cual permite que el resto de sus compañeros puedan estar más libres y atacar al quarterback o al running back, así que me parece una elección más que acertada para los Rams. Pues nos vamos directos a Filadelfia, donde yo mismo drafteo a Jude Bowery, el offensive line de Boston College. Está claro que necesitan los Eagles ayuda en el guard, tanto en la derecha como en la izquierda, con Landon
Dickerson y con Steen están muy solitos en la posición, necesitan un poco de recambio, un poco de fondo de armario, y me parece que este muchacho de Boston College puede funcionar muy bien ahí. No es el típico monstruo que domina en la posición, pero sí que es explosivo, es bastante limpio, es constante, es de los que nunca te falla, siempre está empujando, siempre está metiendo bien las manos. Quizás un pelín inconsistente y se abre demasiado en ocasiones, pero su atleticismo está más que probado en una gran combine con muy buenos números, se ancla muy bien y a mí me parece que puede ser de muy buena ayuda en la línea de los Eagles. Y de aquí pasamos a Jacksonville, que cedió su pick a los Browns, así que Josep termina de reconstruir también a los Browns. Eso es, me habéis encomendado la tarea creo que, bueno, salvo los Giants, tengo todos los equipos con 2 picks en primera ronda, ¿eh? Sí. Pues ahora los Browns, en el primer pick han hecho un pick obviamente muy Brown, pero aquí van a hacer un pick nada Brown. Van a draftear a alguien que parece que tiene cabeza. Y que para mí es el yerno ideal o sea, el yerno ideal que querrías si tuvieses una hija. Que no es otro que Pat Coogan, el center de los Indiana Hoosiers, que han sido los campeones nacionales. Que tiene una historia muy curiosa, porque el chico siempre fue, o sea, que por eso decía lo del yerno ideal, de educación católica, era fan de los Irish de Notre Dame, estuvo en Notre Dame, se graduó, o sea, hizo caso a sus padres de, hijo, sácate un título, se fue a Indiana, ganó el título y ahora, pues, oye, o sea, ganó otro título y ahora a la NFL. Y además leía que también sigue con la chica con la que empezó en el instituto. O sea, este chico, obviamente si lo cogen los Browns, se preguntará qué hago yo aquí. Estará totalmente desubicado, pero harían un gran pick si se lo llevan. O creerá que puede evangelizar al equipo. Pues muy bien, me encanta Pat Coogan, ¿eh? Me parece muy un acierto. ¿Y Chicago qué, Tabernero? Porque el año pasado otros que se quedaron a las puertas después de una grandísima temporada, el primer año de Ben Johnson, ¿cómo o con qué les mejorarías? Pues creo que esa secundaria necesita un líder y si hay un jugador, aparte del conocido por todos, Caleb Downs, que es un líder desde la posición de safety, es Michael Taaffe. Por muchas letras que veáis, es tan fácil de pronunciar como T-A-F, Taaffe. El jugador de Texas, de los Longhorns, que ya digo, ha destacado por ese instinto para las jugadas, pero sobre todo por un liderazgo que mostró también a la hora de quedarse, pese a sus grandes números de la temporada anterior, con las que se podía haber presentado al draft y haber sido seleccionado en segunda o incluso en tercera ronda. Ha decidido quedarse un año más, esos números han bajado, por desgracia, debido a las lesiones, pero ha demostrado también un liderazgo que yo creo que a los Bears les vendría fenomenal, ¿no? Al final es un jugador que combina en estos 4 años 222 tackles, que se dice pronto, 9,5 para pérdida, 3 sacks, 7 intercepciones y 14 pases defendidos. Es un tipo además que, como vemos, hace de todo, así que me parece que es un jugador que le podría aportar muchísimo a los de Chicago. Pues muy bien, muchas gracias. Y de Carlos a Carlos de nuevo, Ayuso, ¿cómo conseguir que Josh Allen no se malogre y gane un título de una vez? ¿Tú qué crees? ¿Qué harían los Buffalo Bills? Pues muy fácil, Pablo. Yo traigo aquí la solución para que Josh Allen tenga su anillo y te lo cuento. Van a coger a Jonah Coleman, el running back de Washington. Quizás no sea mi pick más indie, porque es un jugador al que se espera que salga en tercera, cuarta ronda o así. Pero vengo a reivindicar a los running backs de esta temporada, en donde todo gira en torno a uno y parece que luego es la nada. Yo diría que tanto Martin, el que hablé antes, como Coleman pueden ser jugadores que aporten, que sumen y que tengan buenas carreras en la liga. Es un jugador bajito, que quizá le falte de estatura, pero tiene una potencia descomunal, que baja el centro de gravedad y luego, si puedes, túmbalo, que es muy fuerte rompiendo tacleadas, que tiene una gran visión para buscar huecos. Y algo muy importante, tú me decías que qué puede hacer Allen para ganar el anillo.
algo que yo valoro mucho en Coleman es que es bueno favoreciendo el pass protection. Y eso es algo que le va a venir de maravilla a Josh Allen. Y que creo que van a valorar mucho para cogerle y para solucionar los problemas y para llevarse el anillo que tanto añoran. Me parece un jugador perfecto para empezar a dar algo de aire a James Cook, que quizá en muchos momentos tiene que jugar demasiado. Y ojo que no sea el elegido para tomar el mando de ese backfield dentro de un par de años, de 3 o del tiempo que ellos consideren. No sé si tenéis opinión de este chico. Es un jugador que, bueno, hace un par de años también ya estaba sonando, que ha tenido una carrera bastante buena en college, en Washington. Y que eso, no es el más indie, pero que es un chico que puede sumar mucho en la liga. Me gusta tu manera de pensar porque no quieres un complemento a James Cook, sino que drafteas algo bastante parecido, pero mejor bloqueando. Está bien, es interesante, es interesante. Sí. Y bueno, con el 27 San Francisco va a draftear a Chris Adams, el offensive tackle de Memphis, por la sencilla razón de que necesitan un left guard como el Comer y Adams va a transicionar porque no le da para tackle en la NFL y que a pesar de un atleticismo pobre, o eso demostró en la Combine en un percentil muy bajo en casi todas sus pruebas, es un tío muy resistente, muy técnico, muy currante y su producción, a pesar de ese atleticismo tan pobre, es élite. Así que es un tío que va a mejorar la línea de San Francisco 49ers, que falta les hace. Y nos vamos directamente al pick número 28, porque los Houston Texans, Josep, ¿qué hacen? Pues seleccionan a Tanner Koziol, tight end de la Universidad de Houston. Antes Carlos ha cogido para Chicago a Michael Tuff y decía que era muy fácil pronunciarlo a pesar de tantas letras. Hoy he tenido que buscar varias veces cómo se pronuncia Koziol y soy totalmente incapaz. O sea que también me gustan estos jugadores que ya solo su pronunciación genera debate. Más allá de eso, y creo que ahí está lo importante, creo que puede ser un tight end muy válido. De hecho, se habla de Kenyon Sadiq en primera ronda, de Elias Towers en segunda, o de Trick, por ejemplo, ya también en segundo día. Pero el líder en recepciones y el líder en yardas de los tight ends es este chico de Houston. Y no solo ha sido este año, sino que ha tenido una producción bastante regular a lo largo de sus años en college. Así que me sorprende que esté tan abajo. Así que sale de la Universidad de Houston para seguir jugando en los Houston Texans. No tiene ni que buscarse piso. Pues muy bien, Tabernero, estamos ya en el 29, ese que los Rams le han dado a los Chiefs para hacer, ¿qué exactamente? Pues yo venía a reivindicar la posición de running back, pero como ya lo ha hecho mi tocayo con otro de los grandes jugadores, pues yo me voy a ir a lo ultra indie, que es lo que corresponde. Y cambiando a última hora, los Chiefs han decidido ir, sí, a por un running back, pero a por Desmond Reed, el jugador de Pittsburgh, un chiquitín también. Me gusta este tipo de jugadores, ya que dejé hecho la lección de Braysel con los saltos. Pues a pesar de su pequeño tamaño, Desmond Reed es un jugador muy pesado, pero también muy potente y sobre todo es el mejor receptor con los mejores datos en este sentido como running back de todo el college de la pasada temporada. Lideró, de hecho, a su equipo en recepciones con 52 y 579 yardas. Es un jugador que le viene como anillo al dedo a estos Chiefs para complementar a Kenneth Walker, un Walker que, recordemos, es bastante propenso a las lesiones, pese a que este último año no haya tenido ninguna, y por tanto creo que puede ser ese añadido perfecto para permitir que primero Justin Fields y luego Patrick Mahomes se apoyen en un fuerte juego de carrera. Y hay que recordar que jugadores de estos que quedaban atrás otros años, como Kyren Williams o Kareem Hunt, que llegaban también con ese perfil de meros receptores desde el backfield, al final han acabado triunfando como workhorse, ¿no? Como jugadores principales de un backfield. Así que bueno, mi apuesta en este caso es la de Desmond Reed, que creo que puede ser un jugador muy interesante para los Chiefs y también, ojo, para las fantasies. Para el número 30, el pick que valió el traspaso de Waddle,
te prometo, Carlos Ayuso, que no le voy a decir ni a Santos ni a Humanero lo que vas a hacer a continuación, a no ser que tú quieras que se lo diga. Y si quieres que se lo diga, yo se lo digo sin ningún tipo de problema. Porque a mí particularmente me encanta. Y su madre más. Pues, Adelante. pues mira, aquí en una parte de los apuntes que tengo sobre este buen jugador que ahora voy a nombrar, tengo que no me escuchen Santos ni Hugo. Entonces, tu respuesta queda contestada. Sí. Vamos al número 30, Miami Dolphins. Diego Pavia, quarterback de Vanderbilt, al que las predicciones dan como undrafted también. Y yo creo que va a ser el elegido. Va a ser un quarterback que ha sido una de las sensaciones de este último año en college. Ha estado luchando ahí por el trofeo Heisman hasta el final. Una rockstar. Un quarterback que es un chico al que le va la marcha, los focos, y dónde mejor que en el Hard Rock Stadium para ello. Yo creo que allí en Miami va a brillar tanto dentro como fuera del verde y va a ser el nuevo ídolo de la afición local. No es el mejor en muchas cosas, pero es un jugador que tiene carácter, que tiene buenas piernas, quizás no tan buenas manos o tan buen brazo, pero que se mueve bien, improvisa cuando tiene que hacerlo, cuando lo necesita. Y yo en una ronda baja, yo pegaría un tiro al aire con Pavia en un sitio así como Miami a ver qué pasaba y bueno, no tienes nada que perder y yo me la jugaría con él. Iría sin miedo al fracaso. Sí. Aquí hemos venido a jugar y me parece una elección fantástica. Nos vamos a Nueva Inglaterra con el 31 y penúltimo pick de la noche. Los New England Patriots draftean a Kayson James Newby, el Edge de New Mexico. Un Edge que igual es un pelín bajo en tamaño, pero es explosivo, tiene un motor absurdo, es incansable, tío. Técnica sorprendentemente pulida y un recorrido universitario que es puro espíritu indie. Pues de Montana Tech pasó a Idaho y de Idaho a Nuevo México. Y una cosa, cada vez que cambió de universidad mejoró muchísimo sus prestaciones. Es la típica carrera que va de menos a más y que va a ayudar a cazar quarterbacks por un tubo en Nueva Inglaterra. Y para terminar, el Draft Punk 2026, nuestro querido Josep le va a dar a Seattle Seahawks la llave para el bicampeonato. Eso es, le voy a dar el reemplazo para Jolín, ahora no me sale el nombre, que lo ha mencionado antes Carlos, que el running back que se ha ido los Chiefs. Kenneth Walker. Kenneth Walker, eso es, el reemplazo de Kenneth Walker, que nosotros, que Kylon Black, el running back de los Indiana Hoosiers, que llega como antes que he hablado de Nadami Tucker, que llega como con 26 años a la liga, pues este es otro caso. Creo que es el tercer running back más veterano que se presenta este año al draft, pero no lo ha hecho por gusto, sino que se ha tirado 6 años en el college para licenciarse, sino para llegar también como su compañero de universidad, como Pat Coogan, con su título, con su plan B por si la opción de la NFL no funciona. Así que pues eso, esa es mi elección para los Seahawks. Pues me parece fantástico, ha sido un auténtico placer, chicos, haberos escuchado, haber visto vuestras elecciones, me parece un draft maravilloso. Seguro que vamos a acertar mucho más que ellos en esta primera ronda. El jueves saldremos de dudas, no creo que ninguno de nuestros chicos vaya a salir en primera, pero ellos se lo pierden, sin duda. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a los tres, es y será siempre un auténtico placer compartir micro y rato con vosotros. Así que nada, un besote a todos los indies, un abrazo gigante y muchas gracias. Chao, un saludo. A vosotros, chao, buenas noches. Adiós.